Hola a todos. Bienvenidos a Ecos del Magisterio, donde nos gusta explorar las enseñanzas de la Iglesia Católica. Y hoy nos vamos a sumergir en un tema que a veces nos puede causar un poquito de inquietud, pero al mismo tiempo también nos llena de esperanza. Hablamos del perdón de los pecados. Así es. Es un tema que nos invita a reflexionar, ¿verdad? Sobre la misericordia infinita de Dios y sobre ese camino que nos ofrece para reconciliarnos con Él. Y para comprenderlo un poco mejor, nos adentraremos en las enseñanzas del catecismo, específicamente en la primera parte, segunda sección, capítulo 3, artículo 10. Me encanta. Siempre me ha llamado la atención cómo el catecismo conecta la fe en el perdón de los pecados. No solo con la fe en el Espíritu Santo, sino también con la fe en la Iglesia y en la comunión de los santos. Exacto. Es como si, no fuera solo algo entre Dios y yo, sino que nos une a todos como comunidad. El perdón de los pecados no es un acto aislado, sino que nos inserta en esta gran familia de la Iglesia, en la comunión de los santos. Y esto nos recuerda que no estamos solos en nuestro camino de fe, que formamos parte de un cuerpo, de un pueblo que camina unido hacia Dios. Y hablando de la Iglesia, me parece fascinante cómo el catecismo resalta la autoridad que Jesús resucitado le dio a sus apóstoles. Reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Qué responsabilidad tan grande, pero al mismo tiempo, qué privilegio. Es impresionante, ¿verdad? Imaginemos la emoción y asombro de los apóstoles al recibir este poder directamente de Jesús. Y lo más importante es que ese poder no se quedó en el pasado. La Iglesia, a través de los sucesores de los apóstoles, los obispos, los sacerdotes, continúa ejerciendo esa autoridad divina en el sacramento de la penitencia. O sea que a través de la penitencia, la Iglesia sigue siendo ese puente que nos conecta con la misericordia de Dios. Exactamente. Y esto nos lleva a otro punto bien interesante. El catecismo llama al bautismo el primero y principal sacramento del perdón de los pecados. ¿Por qué crees que le da tanta importancia al bautismo? Bueno, yo siempre he pensado en el bautismo como un nuevo nacimiento, una especie de reset espiritual. Es como si en ese momento Dios nos limpiara de todo pecado y nos diera una nueva oportunidad para empezar de cero. Esa es una excelente manera de verlo. El catecismo nos dice que el bautismo nos une a Cristo en su muerte y resurrección, nos limpia del pecado original y nos infunde el Espíritu Santo. Es un renacer a la vida de la gracia, un nuevo comienzo. Es como si el bautismo fuera la puerta de entrada a la vida cristiana, un nuevo comienzo en el que Dios nos perdona todos los pecados y nos invita a caminar con Él. Pero sabemos que la vida no es un camino de rosas y que podemos caer en pecado después del bautismo. ¿Qué pasa en esos casos? Ahí es donde entra en juego el sacramento de la penitencia, que el catecismo llama un bautismo laborioso. Y creo que este nombre nos da una pista sobre su importancia. Laborioso. Me imagino que se refiere a que a veces nos cuesta reconocer nuestros errores y pedir perdón. Claro, a veces nos resistimos a admitir nuestras faltas e incluso a veces hasta podemos llegar a justificarlas. Pero la penitencia, como todo trabajo que vale la pena, requiere esfuerzo, humildad y un deseo sincero de reconciliarnos con Dios y con la Iglesia. Y a través de la penitencia, Dios en su infinita misericordia nos ofrece la posibilidad de levantarnos después de una caída. Exactamente. El catecismo nos recuerda que no hay pecado, por grave que sea, que la Iglesia no pueda perdonar si hay verdadero arrepentimiento. Eso me llena de esperanza. Saber que siempre podemos volver a Dios sin importar lo que hayamos hecho. Claro. Y es importante recordar que aunque los sacerdotes y los sacramentos son los instrumentos que utiliza Dios para perdonar nuestros pecados, el único autor y dispensador de nuestra salvación es Jesucristo. El sacerdote es como un canal a través del cual fluye la misericordia de Dios. Así es. El sacerdote actúa en nombre de Cristo como un intermediario entre Dios y nosotros. Ahora bien, mencionamos que el bautismo es un sacramento de perdón, tan pleno y tan completo que no nos queda absolutamente nada por borrar. Me gustaría profundizar en esa frase. Significa que después del bautismo ya no necesitamos preocuparnos por nuestros pecados. Buena pregunta. Es cierto que el bautismo nos limpia de toda la mancha de pecado, tanto de pecado original como de cualquier otro pecado que hayamos cometido hasta ese momento. Es un nuevo comienzo, una pizarra limpia, como bien dijiste. Pero entonces, ¿qué pasa con los pecados que cometemos después del bautismo? Ya no tienen importancia. No, no es que no tengan importancia. Lo que ocurre es que el bautismo no nos hace inmunes a la tentación. Seguimos siendo humanos con debilidades y con la posibilidad de caer en pecado. Entonces, el bautismo nos perdona los pecados del pasado, pero no nos garantiza que no volveremos a pecar. Exacto. El bautismo nos da la gracia para luchar contra el pecado, pero no nos quita nuestra libertad. Podemos elegir seguir a Dios o alejarnos de Él. Y es ahí donde la penitencia se convierte en un sacramento fundamental para nuestra vida cristiana. Es como si el bautismo nos abriera las puertas al camino de la fe y la penitencia nos ayudara a recorrerlo, a levantarnos después de las caídas y a seguir avanzando hacia Dios.
Esa es una excelente imagen. El bautismo nos da la vida nueva en Cristo y la penitencia nos ayuda a mantenerla, a purificarla y a fortalecerla. Y hablando de la penitencia, el catecismo menciona algo llamado la potestad de las llaves que Cristo confió a sus apóstoles. ¿A qué se refiere con esto? Es una imagen que se utiliza para hablar del poder de abrir y cerrar, de atar y desatar. En este caso se refiere al poder de perdonar o retener los pecados. Es el poder que Jesús, después de su resurrección, le dio a sus apóstoles para que predicaran la conversión y el perdón de los pecados a todas las naciones. Increíble. Es como si Jesús les hubiera dado las llaves del reino de los cielos. Así es. Y ese poder se ha transmitido a través de los siglos a los sucesores de los apóstoles, los obispos, los sacerdotes, quienes continúan ejerciéndolo en nombre de Cristo a través del sacramento de la penitencia. Es decir, que la Iglesia, a través del ministerio de los sacerdotes, es el instrumento visible que Dios utiliza para dispensar su misericordia. Exactamente. La Iglesia no solo anuncia el perdón de Dios, sino que lo comunica realmente a través de los sacramentos, especialmente a través de la penitencia. Es fascinante cómo la Iglesia, a pesar de ser una institución humana, participa del poder divino de perdonar los pecados. Es un misterio de fe que nos invita a confiar en la acción de Dios a través de su Iglesia. Y esto nos lleva a reflexionar sobre la importancia del sacramento de la penitencia. Un sacramento que a veces puede parecernos difícil, pero que en realidad es un regalo de Dios. Sin duda. Es un regalo que nos permite experimentar la misericordia de Dios de forma tangible y que nos ayuda a crecer en nuestra vida cristiana. Y es un sacramento que está disponible para todos, sin importar cuán lejos nos hayamos alejado de Dios. Siempre hay una posibilidad de volver al Padre, de experimentar su amor y su perdón. Y la Iglesia, como una madre misericordiosa, nos espera con los brazos abiertos. Siempre dispuesta a acompañarnos en nuestro camino de regreso a casa. Y hablando de la Iglesia, el Catecismo cita a varios santos que nos hablan de la grandeza del perdón de los pecados. Por ejemplo, San Ambrosio dice: el Señor quiere que sus discípulos tengan un poder inmenso. Quiere que sus pobres servidores cumplan en su nombre todo lo que había hecho cuando estaba en la tierra. Qué frase tan poderosa, ¿verdad? Los sacerdotes, como instrumentos de Cristo, participan del mismo poder divino que él ejerció en la tierra. Es como si el sacerdote fuera un embajador de Cristo, un representante de su misericordia en el mundo. Y San Juan Crisóstomo añade: han recibido un poder que Dios no ha dado ni a los ángeles ni a los arcángeles. Dios sanciona allá arriba todo lo que los sacerdotes hagan aquí abajo. Es decir, que la acción del sacerdote en la tierra tiene una repercusión en el cielo. Exacto. Y esto nos habla de la grandeza del sacerdocio y de la importancia del sacramento de la penitencia. Pero también nos recuerda la responsabilidad que conlleva este ministerio. Sin duda. El sacerdote debe ejercer este poder con humildad, con compasión y con un profundo respeto por el penitente. Y para terminar con estas citas, me gustaría compartir una frase de San Agustín que me parece muy conmovedora. Si en la Iglesia no hubiera remisión de los pecados, no habría ninguna esperanza, ninguna expectativa de una vida eterna y de una liberación eterna. Demos gracias a Dios que ha dado a la Iglesia semejante don. Es una frase que nos invita a valorar este regalo de Dios, a no darlo por sentado y acercarnos a la penitencia con un corazón agradecido y dispuesto a recibir la misericordia divina. Sin duda, el perdón de los pecados es un tesoro que la Iglesia nos ofrece y que debamos cuidar con gratitud. Pero me surge una pregunta. ¿Qué es exactamente el arrepentimiento? A veces lo confundimos con un simple sentimiento de culpa o de tristeza, pero creo que es algo mucho más profundo. Tienes razón. El arrepentimiento no es simplemente un sentimiento pasajero, sino un cambio de mentalidad, un rechazo del pecado y un deseo sincero de volver a Dios. Es un acto de la voluntad que implica reconocer nuestros errores, pedir perdón y comprometernos a cambiar nuestra vida. Es como si el arrepentimiento fuera el primer paso en el camino de regreso a Dios. Exacto. Y ese cambio de mentalidad debe reflejarse en nuestras acciones. Es decir, que no basta con decir que nos arrepentimos, sino que debemos demostrarlo con hechos. Así es. El arrepentimiento debe ir acompañado de un propósito de enmienda, un esfuerzo por no volver a caer en el mismo pecado y por reparar el daño causado. Y me imagino que en ese proceso, la gracia de Dios juega un papel fundamental. Por supuesto. No podemos cambiar por nosotros mismos. Necesitamos la ayuda de Dios para vencer nuestras debilidades, para tomar las decisiones correctas y para vivir una vida nueva. Y esa ayuda la recibimos a través de los sacramentos, especialmente a través de la penitencia. Exacto. La penitencia es un sacramento de sanación, de reconciliación, que nos da la fuerza que necesitamos para levantarnos después de una caída y para seguir caminando hacia la santidad. Y nos renueva interiormente, nos limpia de las manchas del pecado y nos llena de la gracia de Dios. Sin duda.
Y esta experiencia del perdón nos lleva a vivir con mayor esperanza y alegría, sabiendo que el amor de Dios es más grande que nuestro pecado. Siempre. No importa cuán lejos nos hayamos alejado, Dios siempre nos espera con los brazos abiertos. Y la Iglesia, como Madre Misericordiosa, nos acompaña en nuestro camino de regreso a casa Siempre dispuesta a ayudarnos a experimentar la alegría del perdón. y a vivir en la libertad de los hijos de Dios. Bueno, hasta aquí hemos explorado algunos puntos fundamentales sobre el perdón de los pecados, según el Catecismo de la Iglesia Católica. Hemos visto que el perdón es un don de Dios que se nos ofrece a través de Cristo y de su Iglesia. Y que se realiza de forma plena y completa en el sacramento del bautismo y de forma continua a través del sacramento de la penitencia. Hemos reflexionado sobre la importancia del arrepentimiento como condición para recibir el perdón. Y sobre la grandeza del sacerdocio como instrumento de la misericordia divina. Y sobre todo hemos recordado que la misericordia de Dios no tiene límites. Que no importa cuán lejos nos hayamos alejado, siempre podemos volver al Padre y experimentar la alegría del perdón. Así es. Y hablando de la alegría del perdón, el catecismo nos ofrece una hermosa imagen del cielo como un banquete de bodas. Sí, es una imagen que nos habla de la plenitud de la alegría y del amor que nos espera en la casa del Padre. Y nos recuerda que el perdón de los pecados no es solo una cuestión individual, sino que nos une a toda la comunidad de los santos. A todos aquellos que han experimentado la misericordia de Dios y que viven en su amor. Y esta comunión de los santos nos acompaña en nuestro camino hacia el cielo. Nos anima y nos sostiene en los momentos de dificultad. Y nos recuerda que no estamos solos en nuestra lucha contra el pecado. Que somos parte de una familia, de un cuerpo que camina unido hacia la meta final, la vida eterna. Y esta certeza nos llena de esperanza y de alegría. Sin duda. Bueno, hemos llegado al final de la primera parte de nuestro Deep Dive sobre el perdón de los pecados. Esperamos que estas reflexiones les hayan ayudado a profundizar en este misterio de la fe. Y que les inspiren a vivir con mayor gratitud por este regalo de Dios. Y a acercarse con confianza a la Iglesia para experimentar la alegría del perdón. Los invitamos a que nos acompañen en la segunda parte de este Deep Dive, donde exploraremos algunos aspectos prácticos del sacramento de la penitencia. Y donde responderemos algunas preguntas que puedan tener sobre este sacramento. Hasta pronto. Retomamos nuestra inmersión en el misterio de perdón y ahora nos adentraremos en el sacramento de la penitencia. A veces este sacramento nos puede generar, algunas dudas, ¿no? Incluso un poquito de temor. Sí, a veces la idea de confesar nuestros pecados a un sacerdote nos puede resultar un poco intimidante. Pero recordemos que la penitencia, antes que nada, es un encuentro con la misericordia de Dios. Exactamente, es un encuentro que sana, nos libera del peso del pecado y nos renueva interiormente. Y para vivir este encuentro de forma plena, es importante que comprendamos bien, digamos, los elementos clave de este sacramento. Me parece una idea genial. ¿Y por dónde podríamos empezar? ¿Cuáles son los pasos que debemos seguir cuando nos acercamos a la penitencia? El catecismo nos habla de 5 pasos esenciales: el examen de conciencia, la contrición, el propósito de enmienda, la confesión y la satisfacción. 5 pasos. Suena como un proceso bastante completo. Podríamos analizar cada uno de ellos. Empecemos por el examen de conciencia. ¿En qué consiste exactamente? Se trata de hacer un repaso sincero de nuestra vida a la luz de la ley de Dios, de identificar aquellos momentos en los que hemos fallado, en los que hemos ofendido a Dios o al prójimo. Es como hacer un balance de nuestras acciones y omisiones, ¿verdad? Exacto. Pero no se trata solo de hacer una lista de pecados, sino de ir un poco más allá, de comprender la raíz de esos pecados, de identificar las causas que nos llevaron a actuar mal. Es como una introspección, ¿no? Un mirar hacia adentro para conocernos mejor a nosotros mismos, identificar nuestras debilidades y entender por qué actuamos de la manera en que lo hacemos. Así es. Y este examen de conciencia debe hacerse con humildad, reconociendo nuestra fragilidad y nuestra necesidad de Dios. No se trata de castigarnos o de sentirnos culpables, sino de acercarnos a Dios con sinceridad y con un deseo de cambiar. El examen de conciencia es como el primer paso en este camino de reconciliación. Y después del examen de conciencia, ¿cuál es el siguiente paso? La contrición. Y si un examen de conciencia es mirar hacia adentro, la contrición sería sentir. Muy bien captado. La contrición es ese dolor del alma, esa detestación del pecado cometido, junto con el propósito de no pecar más. Es un rechazo sincero del mal que hemos hecho y un deseo profundo de volver a Dios. Es decir, no se trata solo de sentirnos mal por haber pecado, sino de un arrepentimiento genuino que brote del corazón y que nos impulsa a cambiar nuestra vida. Exacto. La contrición debe ser interior, debe brotar del amor a Dios, no de la presión social o del miedo al castigo.
La contrición es como la respuesta del corazón al examen de conciencia, ¿verdad? Es ese dolor de amor que nos impulsa a buscar la reconciliación con Dios. Y después de la contrición, ¿cuál es el siguiente paso? El propósito de enmienda. Propósito de enmienda. Suena a que, además de sentirnos arrepentidos, debamos hacer algo concreto para cambiar nuestra vida. Exactamente. El propósito de enmienda es tomar la decisión firme de no volver a pecar, de evitar las ocasiones de pecado y de reparar el daño causado. No basta con arrepentirnos del pasado, sino que debemos comprometernos a vivir de forma diferente en el futuro. Es como si dijéramos, Dios mío, me arrepiento de lo que he hecho y voy a hacer todo lo posible por no volver a hacerlo. Así es. El propósito de enmienda es una muestra de la sinceridad de nuestra contrición. Es la expresión de nuestro deseo de vivir en la gracia de Dios y de no volver a ofenderlo. Y después del propósito de enmienda viene la confesión. Sí, es el momento de manifestar al sacerdote, ministro de Dios, los pecados cometidos. Es decir, de expresar verbalmente aquello que hemos reconocido en nuestro examen de conciencia y que nos ha llevado a la contrición y al propósito de enmienda. Exacto. La confesión debe ser completa, humilde y sincera. Debemos confesar todos los pecados graves que recordemos sin ocultarlos por vergüenza o por miedo. Entiendo. Pero a veces la idea de contarle nuestros pecados a un sacerdote puede resultar un poco incómoda. Es comprensible. A muchos nos pasa. Pero recordemos que el sacerdote está allí para ayudarnos, no para juzgarnos. Actúa como un instrumento de la misericordia de Dios y está obligado a guardar el secreto de confesión. Es decir, que lo que le decimos al sacerdote en el confesionario queda entre él y Dios. Exactamente. Podemos confiar en que el sacerdote nos escuchará con compasión y nos ayudará a reconciliarnos con Dios. Es un gran alivio saber que podemos confiar en el sacerdote y que nuestras confesiones serán tratadas con total confidencialidad. Y después de la confesión, ¿cuál es el último paso? La satisfacción. Satisfacción. Se refiere a la satisfacción que sentimos después de haber confesado nuestros pecados y haber recibido el perdón de Dios. Es una parte de esa satisfacción, pero la satisfacción a la que se refiere el catecismo es más bien, digamos, el cumplimiento de la penitencia que el sacerdote nos impone para reparar el daño causado por el pecado. Ah, ya veo. Entonces, la satisfacción no es solo un sentimiento, sino también una acción concreta. Exacto. La penitencia puede ser una oración, una obra de caridad o algún otro acto que nos ayude a crecer en el amor a Dios y al prójimo. Y no se trata de un castigo, sino de una medicina para el alma. Una oportunidad para reparar el daño causado y para fortalecer nuestra voluntad contra el pecado. Entonces recapitulemos. Los 5 pasos de la penitencia son examen de conciencia, contrición, propósito de enmienda, confesión y satisfacción. Exactamente. 5 pasos que nos conducen a un encuentro profundo con la misericordia de Dios, que nos permiten experimentar la alegría del perdón y la paz interior. Es un camino que nos lleva a la sanación, a la renovación y a la libertad. Y ahora me gustaría que profundicemos un poco más en algunos aspectos específicos del sacramento de la penitencia. Por ejemplo, ¿con qué frecuencia debemos confesarnos? Buena pregunta. La Iglesia recomienda confesarse al menos una vez al año y siempre que se tenga conciencia de haber cometido un pecado mortal. ¿Y qué es un pecado mortal? He escuchado ese término muchas veces, pero no estoy segura de entenderlo bien. Un pecado mortal es un pecado grave que rompe nuestra relación con Dios. Para que un pecado sea mortal debe cumplir 3 condiciones. Materia grave, conocimiento pleno y consentimiento deliberado. Es decir, que el acto en sí mismo debe ser grave, debemos ser conscientes de que es grave y debemos elegir libremente cometerlo. Exactamente. Si se cumplen estas 3 condiciones, el pecado se considera mortal y nos separa de la gracia de Dios. Y en ese caso, la penitencia es el único camino para reconciliarnos con Dios. Así es. Y es importante hacerlo cuanto antes para no vivir en estado de pecado. Claro, porque el pecado, además de ofender a Dios, nos hace daño a nosotros mismos y nos impide crecer en nuestra vida cristiana. Exactamente. Nos aleja de la fuente de la vida y nos encierra en nosotros mismos. Pero ¿qué pasa si no hemos cometido ningún pecado mortal? Es necesario confesarnos. Aunque no hayamos cometido ningún pecado mortal, la confesión frecuente sigue siendo muy recomendable. ¿Por qué? Si no hay pecados graves que confesar, ¿qué sentido tiene acercarse al sacramento de la penitencia? Porque nos ayuda a crecer en humildad, a reconocer nuestras debilidades y a pedir la ayuda de Dios para vencerlas. Es como una limpieza espiritual que nos renueva interiormente, nos purifica y nos acerca más a Dios. Es como si la confesión frecuente fuera una especie de chequeo espiritual, ¿verdad? Una oportunidad para revisar nuestra vida, identificar las áreas en las que necesitamos mejorar y pedirle a Dios la gracia para seguir adelante. Exactamente. Y nos ayuda a mantener una relación más cercana con Dios, a estar más atentos a su voz y a vivir con mayor coherencia nuestra fe.
Además, la confesión frecuente nos ayuda a discernir mejor nuestras acciones, a identificar las causas de nuestros pecados y a evitarlos en el futuro. Así es una herramienta muy valiosa para nuestro crecimiento espiritual. Y es un regalo de Dios que debemos aprovechar con gratitud. Pero tengo una pregunta que quizás muchos se hacen. ¿Es realmente necesario confesar nuestros pecados a un sacerdote? No podemos simplemente pedirle perdón a Dios directamente. Es una pregunta muy común. Y la respuesta es que sí, es necesario confesar nuestros pecados a un sacerdote. ¿Por qué? ¿Acaso Dios no puede perdonarnos sin la intervención de un sacerdote? Claro que Dios puede perdonarnos directamente, pero Él mismo ha querido que la confesión de los pecados se realice a través del ministerio de los sacerdotes. Cuando Cristo instituyó el sacramento de la penitencia, confió a sus apóstoles y a sus sucesores el poder de perdonar los pecados. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Es decir, que la Iglesia, a través del ministerio de los sacerdotes, participa del poder divino de perdonar. Exactamente. El sacerdote actúa como un instrumento de Cristo, como un mediador entre Dios y el pecador. Entonces, aunque podemos y debemos pedirle perdón a Dios directamente, la confesión sacramental nos ofrece una certeza y una paz interior que no podemos obtener por otros medios. Así es. Es como si Dios, a través del sacerdote, nos dijera, tus pecados te son perdonados. Es una experiencia muy poderosa, ¿verdad? Es como si la absolución del sacerdote nos quitara un peso de encima, nos liberara de la culpa y nos llenara de la paz de Dios. Sin duda. Y no debemos olvidar que la penitencia es un sacramento de reconciliación, no solo con Dios, sino también con la Iglesia. Claro, porque el pecado, además de ofender a Dios, también nos separa de la comunidad. Exacto. Al pecar, nos alejamos del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Y la confesión sacramental nos ayuda a restaurar esa comunión con la Iglesia, a vivir en la unidad y en el amor fraterno. La penitencia es como un puente que nos ayuda a volver a conectar con Dios y con nuestros hermanos. Y ahora me gustaría hablar un poco sobre el papel del sacerdote en el sacramento de la penitencia. ¿Qué función cumple exactamente? El sacerdote es el ministro de Dios, el instrumento que él utiliza para dispensar su misericordia. Su función principal es escuchar con compasión al penitente, ayudarle a discernir la gravedad de sus pecados y a formular un propósito de enmienda y finalmente absolverlo de sus pecados en nombre de Cristo. Es decir, que el sacerdote no solo nos perdona, sino que nos acompaña en el camino del arrepentimiento. Exactamente. Nos ayuda a comprender la gravedad de nuestros pecados, a reconocer nuestras debilidades y a buscar el camino de la conversión. Y al final nos da la absolución, que es la expresión tangible del perdón de Dios. Y es importante recordar que el sacerdote está obligado a guardar el secreto de confesión. Así es, podemos confiar plenamente en que lo que le digamos al sacerdote en el confesionario quedará entre él y Dios. Y esta confidencialidad nos permite abrir nuestro corazón sin temor, sabiendo que seremos escuchados con respeto y compasión. Exactamente. La confesión es un espacio seguro, un lugar donde podemos despojarnos de nuestras máscaras, reconocer nuestras debilidades y recibir la misericordia de Dios a través del ministerio del sacerdote. Y ahora hablando de la confesión, ¿hay alguna forma específica de hacerla? ¿Hay alguna fórmula que debamos seguir? A veces no sé bien cómo empezar, qué palabras usar, o cómo expresar mis pecados de la manera más clara posible. No hay una fórmula rígida, pero sí hay algunas pautas que nos pueden ayudar a hacer una buena confesión. En primer lugar, es importante saludar al sacerdote y hacer la señal de la cruz como un signo de nuestra fe y de nuestra disposición a recibir la gracia de Dios. Es como decir, estoy aquí para encontrarme con Dios, para pedirle perdón y para recibir su misericordia. Exactamente. Luego podemos decir, me acuso de, y enumerar nuestros pecados, comenzando por los más graves. Y al confesar nuestros pecados es importante ser concretos y sinceros. Así es. No debemos generalizar, sino especificar el tipo de pecado que hemos cometido y la frecuencia con la que lo hemos cometido. Por ejemplo, en lugar de decir, he mentido, podemos decir, he mentido a mi jefe 3 veces la semana pasada. Entendido. La idea es ser lo más específicos posible para que el sacerdote pueda comprender la gravedad de nuestros pecados y nos pueda dar una penitencia adecuada. Exactamente. Y al enumerar nuestros pecados debemos hacerlo con humildad, reconociendo que hemos ofendido a Dios y que necesitamos su perdón. Y después de enumerar nuestros pecados, ¿qué podemos decir? ¿Hay alguna fórmula para pedir la absolución? Podemos decir algo así como, pido perdón a Dios por mis pecados y a usted, Padre, por su absolución. Y entonces el sacerdote, después de escucharnos con atención y de darnos algunos consejos, nos impondrá una penitencia y nos dará la absolución. Así es.
La absolución es el momento culminante del sacramento, el momento en que Dios, a través del sacerdote, nos perdona nuestros pecados. Es como si en ese momento Dios nos abría sus brazos y nos dijera, te amo, te perdono, vuelve a mí. Exactamente. Y es un momento de gran alegría y de paz interior. Un momento que nos invita a dar gracias a Dios por su infinita misericordia. Hasta aquí hemos explorado los pasos de la penitencia, la frecuencia con la que debemos confesarnos, la importancia de la confesión sacramental y el papel del sacerdote. Y hemos visto que la penitencia es un regalo de Dios que nos ayuda a experimentar la alegría del perdón y a crecer en nuestra vida cristiana. Es un sacramento que está disponible para todos, sin importar la gravedad de nuestros pecados, siempre que haya arrepentimiento sincero. Así es. La misericordia de Dios no tiene límites. Y ahora, para concluir esta segunda parte de nuestra inmersión, me gustaría que habláramos sobre los frutos del sacramento de la penitencia. ¿Qué beneficios nos trae este sacramento? El sacramento de la penitencia nos trae múltiples beneficios espirituales. En primer lugar, nos reconcilia con Dios. El pecado nos separa de Dios, pero la penitencia restaura esa relación de amor. Es como si el pecado fuera un muro que nos separa de Dios y la penitencia lo derribara, permitiéndonos volver a su presencia. Exactamente. Y al reconciliarnos con Dios, experimentamos una profunda paz interior y una alegría que solo Él puede dar. Es una alegría que nace del amor reconciliado y de la certeza de que Dios nos ama a pesar de nuestros errores. Así es. Y esta alegría nos da fuerza para seguir adelante en nuestro camino cristiano, para superar las dificultades y para perseverar en la fe. Además, la penitencia nos reconcilia con la Iglesia. El pecado no solo nos separa de Dios, sino también de la comunidad. Claro, porque al pecar nos alejamos del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Y la penitencia nos permite reintegrarnos a esa comunidad, a vivir en la unidad y en el amor fraterno. Exactamente. Nos ayuda a sanar las heridas que el pecado ha causado en nuestras relaciones con los demás y a construir una comunidad más fuerte y más unida. Y al reconciliarnos con Dios y con la Iglesia, también nos reconciliamos con nosotros mismos. El pecado nos daña interiormente, nos llena de culpa, de remordimiento y de una sensación de vacío. La penitencia nos libera de esa carga, nos limpia interiormente, nos renueva y nos permite mirarnos al espejo con paz y con amor. Es como si la penitencia nos ayudara a recuperar la imagen de Dios que hay en nosotros, esa imagen que el pecado había distorsionado. Exactamente. Y esta paz interior nos da la libertad para amar a Dios y al próximo con mayor generosidad. Es decir, que la penitencia no solo nos perdona el pasado, sino que también nos impulsa hacia un futuro mejor. Así es. Nos da la fuerza que necesitamos para vencer nuestras debilidades, para tomar mejores decisiones y para crecer en santidad. Y nos ayuda a vivir con mayor esperanza y alegría, sabiendo que Dios nos acompaña en nuestro camino y que nos espera al final del mismo. Sin duda, la penitencia es un regalo que nos abre las puertas a la plenitud de la vida cristiana. Bueno, hemos explorado en detalle los frutos del sacramento de la penitencia. Nos reconcilia con Dios, con la Iglesia y con nosotros mismos. Y nos da la fuerza que necesitamos para vivir una vida cristiana plena y gozosa. Y ahora, para concluir esta segunda parte de nuestra inmersión, me gustaría dejarles una pregunta para reflexionar. ¿Cómo podemos vivir la penitencia no solo como una obligación, sino como una oportunidad para crecer en el amor a Dios y al prójimo? Es una pregunta muy importante. Y los invitamos a que la mediten en sus corazones. Los esperamos en la tercera y última parte de este Deep Dive, donde profundizaremos en la relación entre la penitencia y la Eucaristía. Hasta pronto. Retomamos nuestro viaje por el perdón de los pecados y en esta última parte, exploraremos una conexión que a veces pasa desapercibida. Me refiero a la relación entre la penitencia y la Eucaristía. Así es, una relación que nos ayuda a comprender mejor, ¿no? El significado de ambos sacramentos. A menudo pensamos en la penitencia como un paso previo a la Eucaristía, como si fuera una limpieza para poder recibir a Cristo dignamente. Y es cierto que la penitencia nos reconcilia con Dios y con la Iglesia, preparándonos para recibir la Eucaristía con un corazón dispuesto. Pero, siento que la relación entre estos dos sacramentos va mucho más allá de una simple preparación. Totalmente de acuerdo. Ambos sacramentos nos alimentan con la gracia de Cristo, aunque de maneras distintas. Si lo pienso, la penitencia nos purifica, nos limpia de las manchas del pecado, mientras que la Eucaristía nos fortalece, nos nutre con el cuerpo y la sangre de Cristo. Exacto. Son como dos caras de una misma moneda. La penitencia nos sana las heridas del pecado y la Eucaristía nos da la energía para vivir como verdaderos cristianos. ¡Qué buena imagen! Entonces, ambos sacramentos son necesarios para nuestro crecimiento espiritual. Sin duda. La penitencia nos dispone a recibir a Cristo en la Eucaristía y la Eucaristía nos da la fuerza para vivir el Evangelio, evitar el pecado y crecer en santidad. Es como un círculo virtuoso.
La penitencia nos conduce a la Eucaristía y la Eucaristía nos impulsa a vivir una vida digna de recibir la penitencia nuevamente. Precisamente. Y en este sentido, podremos decir que la Eucaristía es también un sacramento de perdón. ¿En qué sentido? Se me hace un poco difícil entender cómo la Eucaristía también puede ser un sacramento de perdón. Al recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, recibimos también su perdón y su misericordia. Es como si Cristo, al entrar en nosotros, nos renovara interiormente, borrara nuestras faltas y nos llenara de su gracia. Es una imagen muy poderosa. Entonces, cada vez que comulgamos, no solo nos unimos a Cristo, sino que también recibimos su perdón. Exacto. Y esta experiencia del perdón en la Eucaristía debe llevarnos a un mayor compromiso con nuestra vida cristiana, a vivir con mayor amor a Dios y al prójimo. Y a buscar la reconciliación con aquellos a quienes hayamos ofendido. La Eucaristía, como sacramento de unidad, nos invita a vivir en comunión con Dios y con nuestros hermanos. Sin duda, la Eucaristía nos transforma y nos impulsa a ser mejores personas. Bueno, creo que hemos explorado la profunda conexión entre la penitencia y la Eucaristía. Ambos sacramentos nos alimentan con la gracia de Cristo, aunque de maneras diferentes. La penitencia nos purifica y la Eucaristía nos fortalece. Y ambos son necesarios para nuestro camino de fe. Queridos oyentes, hemos llegado al final de nuestra inmersión en el misterio del perdón de los pecados. Esperamos que estas reflexiones les hayan ayudado a comprender mejor la infinita misericordia de Dios. Y a valorar la importancia de los sacramentos de la penitencia y la Eucaristía en nuestro camino de fe. Recordemos siempre que Dios nos ama incondicionalmente y está siempre dispuesto a perdonarnos. Y que la Iglesia, como Madre Misericordiosa, nos acompaña en nuestro camino de regreso a Él. Los invitamos a seguir profundizando en este tema, a leer el Catecismo de la Iglesia Católica y a buscar la guía de un sacerdote. Y sobre todo, a no tener miedo de acercarnos a la penitencia y la Eucaristía con un corazón humilde y arrepentido. Porque en estos sacramentos encontramos la fuente la paz, la alegría que solo Dios puede dar. Hasta la próxima, queridos oyentes, en otro episodio de Ecos del Magisterio.